Podcast, el programa que rompe las cadenas de la ignorancia. Te dejo con el podcast. Hola amigos, buen día, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Les habla el Vasco DG y en este primer programa yo los quiero invitar a todos aquellos que les guste la historia, la política, la filosofía, porque van a obtener muchos conocimientos, especialmente los más jóvenes, y datos justos y concretos que los van a ayudar de alguna manera en un tiempo cortito a comprender datos profundos de nuestra realidad cotidiana. Bueno, en este primer programa yo les voy a hablar del cristianismo, la fundación del cristianismo, en qué año, cuáles fueron las razones, quién lo fundó, por qué y todo eso. Bueno, entonces, sin más abreviaciones, vamos a comenzar. El cristianismo propiamente dicho fue presentado en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo por Constantino I, que era emperador de Roma. Constantino había nacido en el año 272 de nuestra era, ¿sí? O después de Cristo, como prefieran ustedes, y muere en el 337 de nuestra era. Su mamá se llamaba Helena, nació en el 246, ¿sí? Y muere en el 330, o sea, tendría unos 30 y pico de años cuando lo tuvo Constantino. Por supuesto que era la emperatriz, ¿sí? Que le decían Santa Elena, el pueblo le decía Santa Elena, porque ella fue la precursora de todo esto que hizo el hijo, en lo que era más que nada un pensamiento sectario con raíz judaísta, ¿no? O israelita o hebrea, ¿no? Como lo quieran llamar. Era algo muy primitivo. Tengamos en cuenta que en esa época, estamos hablando del siglo IV, ¿sí? Estamos hablando del año 340 para centrarnos, la realidad es que el mundo era politeísta, ¿sí? Habían pocos países, pocas naciones, en ese momento naciones, que tenían un solo dios que ocupaba todos los cargos de los demás dioses de los cultos politeístas, que era básicamente las tierras palestinas, donde hoy se ubica la ciudad de Israel. Helena era esposa de Constantino Cloro, que un chistonto no tiene nada que ver con la lavandina, y que nacía por allá por el año 250 y moriría en el 306 de nuestra era. Por supuesto, era emperador, igual que su esposa y como lo fue su hijo. De sus abuelos, tanto del abuelo materno como del abuelo paterno, no se sabe nada, por lo que bien pudo haber sido alguna persona de la nobleza romana o no. Tengamos en cuenta que Roma, en una época anterior a la de ellos,
fue saqueada por los diversos reyes del norte, ¿sí? Que pertenecían a distintas tribus, distintas agrupaciones seminómadas, algunas asentadas. Eran poblaciones guerreras, básicamente, politeístas, agrupaciones tribales. La mayoría no tenían rey, porque tenían solamente un jefe de tribu, ¿no? Que organizaba a todas las tribus que componían a ese pueblo. Bien, entonces, no se sabe quiénes eran los abuelos de este Constantino, no se sabe de dónde viene ni de dónde salió su linaje. ¿Está claro? Bien, podríamos decir que es una casualidad que haya sido hasta emperador. Pero bueno, eso ya lo expliqué antes, no hay datos. La legalización del cristianismo, la legalización, no olvidemos que en aquella época el Imperio Romano, como ya lo describe la palabra, abarcaba la totalidad de territorios que comprendía al norte de Roma, hasta donde llegaban sus fronteras. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de España, ¿sí? La mayor parte de España, Francia, Alemania, estamos hablando todo lo que es Europa occidental. Esa era la pertenencia del Imperio Romano de ese momento. Todos esos territorios que estaban bajo el Imperio Romano, obviamente estaban fiscalizados y hacían caso a la ley romana, que obviamente era una ley escrita y estipulada como las leyes que tenemos hoy en día nosotros en la actualidad. Entonces, este pensamiento, que era un pensamiento, el pensamiento cristiano, que provenía de los sectarismos del judaísmo, fue legalizado por Constantino con un edicto. Un edicto es una ley, que fue llamado el Edicto de Milán del año 1313. Perdón, del año 313, no 1313, del año 313, de nuestra era. Acá, el formato del culto que él forma en ese edicto es patriarcal. ¿Cuál fue el motivo para que sea patriarcal? No es porque Noé era patriarca, Abraham era patriarca y Moisés era patriarca. No, 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 no. Todo muy lindo, muy romántico con el tema de la escritura hebrea, pero no. La realidad es que patriarca viene de padre. Y en Roma, por aquellas épocas del imperio, el padre era el pater familias. Pater familias era un término legal que lo ostentaban desde el emperador hasta todos los soldados que conformaban el ejército romano, las falanges del ejército romano, como toda persona que tuviera peso legal, es decir, toda aquella persona que no era un esclavo, porque el esclavo no tenía derechos, ¿sí? Por eso era esclavo. Bien, este pater familias no solamente tenía derechos sobre los esclavos, sino que además tenía derechos legales sobre su familia. Es decir, que la familia era una posesión legal del pater familias. Él que podía hacer lo que quería con su mujer y con los hijos y hasta con los nietos, porque era legal. Él si quería podía sumir en la esclavitud a sus hijos o a su mujer, porque era legal, era totalmente legal. ¿Era machista? Sí, era machista, sí. ¿Estigmatizaba a las personas? Sí, las estigmatizaba. Le daba al hombre libre, cabeza de hogar, el poder total legal sobre la familia. Bajo este concepto de pater familias,
es que entra el concepto de patriarca dentro de la iglesia, porque no olvidemos que la iglesia cristiana, católica, fue legalizada, o sea que fue impuesta legalmente por una ley en el año 313. Es una religión totalmente legalizada. Entonces, este patriarca era en realidad, venía a ser como el jefe supremo y dueño legal de todo lo que se refería a la espiritualidad del imperio, porque lo que estaba rigiendo él en ese momento era la espiritualidad y la creencia de todas las personas que vivían dentro del imperio, de todas esas miles de personas dentro de su espacio geográfico. Cada vida tenía que pensar y creer lo que él había decidido, porque era el patriarca, era el pater de todo el imperio. Y nadie, obviamente nadie, tenía más poder que él en su palabra. ¿Está claro? Bien, ¿de dónde le surgió a él la idea de imponer este cristianismo? Bueno, el cristianismo, primero tenemos que explicar lo que es. Cristianismo viene de Christos, que es una palabra griega que significa el ungido. Pero este Christos, este ungido, era un personaje central dentro de las llamadas iglesias. Las iglesias, eclesias en griego, no tienen otro significado más que el de reunión o reuniones. Por aquellas épocas, las personas que creían en este ungido del Supremo se juntaban y no tenían un líder específico como hoy lo pueden tener, sino que aquel que podía conseguir ciertos escritos que contaban la vida o las anécdotas del ungido, hacían reuniones en su casa y creían de distinta manera en esta cuestión del ungido, ¿no? El ungido no es otro que la figura central que siempre se le dio y predominante que la de Jesús, ¿no? Que Jesús viene de Yoshua, que a su vez significa Josué. O sea, que el término Jesús en realidad es una corruptela de Josué. ¿Está claro? Bien. Ya dejando en claro todas estas cosas, lo que es el cristianismo, de dónde salió y todo, que viene siendo en realidad un sectarismo del judaísmo, porque todo lo que sale de un culto ya formado es una secta. ¿Por qué? Porque secta es un sector que piensa distinto y esa secta forma su culto paralelo. O sea que el cristianismo también es una secta del judaísmo, así como todos los demás cultos cristianos que surgieron son una secta del catolicismo, fundado y legalizado por el emperador Constantino. Bien, entonces hasta acá quería explicar sobre el origen. Ahora voy a explicar un poquito más el tema de la Biblia, la famosa Biblia, que es el texto principal del cristianismo. Biblia viene de un término griego también que significa biblioteca, ¿no? Que es un conjunto de libros, que es justamente
lo que organizó Constantino en ese dichoso concilio de Nicea. Está claro, estaban todos esos viejecitos, la gente mayor sentada con sus manuscritos, cada uno tenía el de Pedro, el otro tenía el de Juan y así sucesivamente, así como habían otros que tenían otros manuscritos y le dijeron, no, no, muchacho, eh, acá lo tuyo no sirve, vos tenés que creer en lo que trajo Miguelito y tenés que creer en lo mismo que él porque si no sos un hereje y nosotros los herejes no los queremos y los metemos presos. Todos los herejes van presos. Entonces vos tenés que pensar como nosotros porque yo ya legalicé esto ya está legalizado, ya es un culto y es por ley. Y si vos crees otra cosa, yo te tengo que poner preso. Esa era la política conservadora que usaba Constantino para convencer a la masa de que no crean lo que ellos querían creer, sino que crean en lo que tenían que creer por ley. Era obviamente una imposición como todo lo romano de esa época oscura y tan lejana hoy de nuestros tiempos, ¿no? En el siglo XXI como estamos hoy, ya no en el albor, sino que ya recorriéndolo con toda la tecnología que tenemos incluso, ¿sí? Entonces, la famosa Biblia del cristianismo es un libro construido con un conjunto de libros que tenían de forma individual distintas personas en distintos territorios de la Europa romana. Hubieron muchísimos que se dejaron, que se perdieron, que los quemaron, que los tienen escondidos, muchísimos textos. Porque ¿qué pasa? Todo lo que contradiga o sea distinto de la enseñanza que ellos quieren dejar, la tienen que poner a un costado. Porque nada puede contradecir a su dogma, porque ellos lo que crearon es un dogma, y un dogma es una regla, y una regla es una ley. Y como ellos están legalizados por ley, todo aquello que conforma su culto es una ley. De ahí la idea de pecado. Vieron que hablan del famoso pecado, esto es pecado, el otro es pecado. Bueno, pecado es un crimen espiritual, ni más ni menos. Cosa que obviamente no existe, porque cuando dicen un niño nace con pecado, ¿cómo pudo pecar un niño si no tiene ni idea de lo que está haciendo? Entonces ya la idea misma del pecado no tiene sentido y no tiene aplicación, porque una persona se la condena por lo que hizo, no porque nació. Ninguna persona, ¿en qué cabeza cabe hoy en el siglo XXI que se condene a una persona por algo que no hizo? Simplemente por el hecho de nacer ya estaba condenado. Bueno, eso tiene mucho que ver con la figura del pater familias, la figura del esclavismo y del valor esclavista que tenía la familia. Que la familia era simplemente una mera agrupación de esclavos, desde la esposa hasta los hijos. Entonces ahí está toda la explicación del pecado. Ahí es donde cierra todo. Es un culto patriarcal, legal, judicializado y que penalizaba al que pensaba diferente. Y eso llega hasta hoy en día. Ustedes fíjense que la mayoría de los cristianos no ha leído nunca, la Biblia al completo, no la ha examinado, y si la examina se va a dar cuenta que es totalmente dispar y que choca casi siempre lo que piensa uno con lo que piensa el otro. Y que además, les digo esto, desde aquella época del año 300, la familia no se instruía porque no importaba que se instruyeran, porque lo único que importaba era el pater familias, y siguió así hasta inicios del siglo XX la población mundial analfabeta. Es decir, que creían en lo que les decía el cura, porque estaban obligados, porque si no, era la amenaza legal de naciste en pecado y te vas al infierno. ¿Está claro? O sea, está clarísimo que lo que me hace mal y lo que me esclaviza, lo que me ata, no es un pecado, no es la iglesia hoy en día, sino que es la ignorancia. Eso es lo que realmente esclaviza.
Hoy en día sabemos entonces que el cristianismo está asociado al poder y está asociado a la élite de las personas, a todos aquellos que acumulaban el poder y dominio mundial. Hoy en día las religiones no son eso, se han transformado, se han rediseñado y se han reprogramado para servir como una ayuda espiritual. Más allá de aquella gente loca que se pone con sus fanatismos a querer convencer al otro de cosas que ni siquiera ella ha visto, ni oído, ni siquiera ha vivido y no va a vivir. Entonces, reflexionemos sobre eso, dejemos a cada uno con sus fantasías, que cada uno crea lo que quiera sin molestar a nadie, y tener distintos tipos de culto no es iniciar una guerra o pelear como se hizo siempre, sino es buscar la divinidad dentro de nosotros y dentro de los demás y agradecerle a la naturaleza por estar vivos, por un día más de vida y que haya paz. Así que bueno, ya le doy gracias a los que escucharon hasta acá y los invito a que sigan en el próximo programa. Gracias.